Buenas tardes, amigos televidentes. Aquí estamos en vivo en este canal 6 para toda la República Dominicana y nuestro canal de YouTube. Aquí estoy con Gustavo. Suscríbase, por favor, denle la campanita y hagamos de este programa en cada día un encuentro virtual entre usted que nos ve desde su casa o desde la comodidad de cualquier vehículo a través del internet en su celular, su laptop, su computadora, cualquier otro medio que le permita recibir la señal de este canal 6 para toda la República Dominicana y en el mundo a través del internet, canal el 6. Lunes 12 de agosto del año 24, soy Gustavo Ramírez Merán y vamos a iniciar hablando de en esta República Dominicana donde pasan cosas y la historia se repite como comedia o como tragedia. En el año 17, una buena mañana, madrugada, noche, los dominicanos asistimos a una especie de reality show montado en aquel entonces por Jean Alain Rodríguez, entonces Procurador General de la República. Y se destapó el famoso caso Odebrecht. El caso Odebrecht en República Dominicana inició el 29 de mayo del año 17. En un ejercicio irresponsable y reflexivo propio de un hombre con una propensión a ejercer el poder y su propia vida sin respeto a las formas, a las normas, sin ningún tipo de consideración ni al ser humano, ni al semejante, ni a la sociedad, pues vimos cómo se montó un espectáculo en vivo transmitido con una cadena de radio y televisión, o de televisión, grabando y conduciendo, mientras se realizaban los allanamientos y apresamientos de los presuntos implicados en el famoso caso Odebrecht, que no fue más que el capítulo dominicano de la corrupción cuasi global, básicamente en América Latina, de una compañía brasileña dirigida por Norberto Odebrecht, que se insertó en hacer negocios con el Estado Dominicano y otros estados, Brasil, Venezuela, Perú, Bolivia, y por donde quiera que pasó, donde quiera que se instalaron, tenían en República Dominicana la oficina principal para gestionar desde aquí los contratos con gobiernos, como decía, básicamente en América Latina, y corrompieron a la mayoría de los gobiernos de turno. Empezó en Brasil con la llamada Operación Lava Jato, que en portugués significa lavadero de carro. Voy a buscar Operación Lava Jato, que fue la que llevó a la cárcel al presidente, el hoy presidente Lula da Silva. Operación Lava Jato. Fue una operación que inició en Brasil en el año 2014 y trae sus ramificaciones, o se pone de manifiesto en República Dominicana ya en mayo del 17, cuando las delaciones o interrogatorios o negociaciones de implicados en Brasil salpicaron a mucha gente en muchos lugares del mundo y la República Dominicana no podía estar exenta de ello. Operación Lava Jato o Lavacarros es una operación iniciada en marzo del 14 por la Policía Federal brasileña.
Se bautizó con este nombre en referencia a una serie de lavaderos de autos, debido a que el primer sitio allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina Posto da Torre, en Brasilia, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero. Ha sido una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. Se hizo pública el 17 de marzo del 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de la moneda brasileña, aproximadamente 2.640 millones de dólares, y es considerada por la Policía Federal brasileña como la mayor investigación de corrupción en la historia de Brasil. ¿Qué pasó en República Dominicana? Que en República Dominicana, cuando vienen los codinomes o nombres codificados, Jean Alain Rodríguez, entonces Procurador General de la República, inicia el proceso de investigación montando un espectáculo que, si bien es cierto, uno no tiene por qué oponerse a esa forma de perseguir el crimen, también es muy cierto que la cera que daña emocionalmente no a aquel que es un presunto implicado o se convierte finalmente en un imputado o un condenado en un proceso, pero daña a su familia, daña a los vecinos, daña a gente que no tiene nada que ver con aquello. Y Jean Alain puso en práctica ese aparataje para él venderse a la sociedad dominicana como el paladín de la anticorrupción. ¿Por qué hablo de Odebrecht en República Dominicana? Porque en una negociación de la empresa con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la empresa es una persona jurídica, pero sus representantes, personas, en una investigación, dijeron, afirmaron, rubricaron que habían repartido, otorgado a diferentes funcionarios en República Dominicana 92 millones de dólares. Son ellos los primeros inculpados en la famosa premiación de la acción premiada. Es decir, yo digo que andaba, ¿cómo se llama el chiquito? Mario, no, Mario es cosa. De lo de aquí, dime un nombre. Armando, que tiene carita de delincuente. Yo digo que andaba con Armando haciendo una diablura comprobada, doy los datos específicos, la hora específica, el lugar específico, el monto involucrado en la operación. Me liberan de culpa en mayor o menor grado, y resulta que dentro de 3 meses, don Armando no tiene nada que ver con el problema que yo he documentado. Entonces, en esa delación, la empresa admite ante la Procuraduría General de la República Dominicana y acepta y se compromete a pagar por haber violado las leyes de contrataciones públicas y el Código Penal dominicano. Esa compañía se obliga a pagarle al Estado dominicano 184 millones de dólares, que es el duplo del dinero involucrado en los supuestos sobornos. Supuestos no hay supuestos. Si el inculpado, en este caso Odebrecht, acepta pagar y acuerda pagarle al Estado dominicano como indemnización 184 millones de dólares
porque se había robado conjuntamente con una retahíla de dominicanos 92 millones de dólares. Estamos hablando de los años del día al 14 por ahí más o menos. ¿Cómo es que entonces no hay delito precedente para que la justicia dominicana condene a aquellos que en su momento el Ministerio Público, dirigido por Yanalain Rodríguez, y en operativos de apresamiento y allanamientos dirigidos por el mismo Procurador General de la República, cómo es que ese mismo Procurador General de la República presenta unas solicitudes de imposición de medida de coerción y construye un expediente sin ningún tipo de fundamentación para que entonces la justicia, los tribunales, como efectivamente ha ocurrido, descarguen a los imputados por insuficiencia de pruebas? No es un análisis ni un enfoque en contra de nadie. Yanalain Rodríguez imputó en el caso de Brecht al expresidente del Partido Revolucionario Moderno, Andrés Bautista, que había sido presidente del Senado de la República. Imputó a Jesús Vázquez Martínez, Chu Vázquez, que había sido presidente del Senado de la República y primer secretario general del Partido Revolucionario Moderno. Imputó al exalcalde y antiguo diputado Rudy González, que había sido vocero de la bancada del Partido Revolucionario Dominicano. Recientemente terminó su periodo como alcalde por el Partido Revolucionario Moderno en el municipio de Azua de Compostela. Imputó a Temístocles Montaz, ministro de Hacienda y hombre de primera línea en el partido de Danilo Medina de la Liberación Dominicana. Imputó a Ángel Rondón, un prominente empresario del este del país y un hombre que, según me han contado, desde la sombra ha estado involucrado en todos los gobiernos y ha hecho todos los tipos de negocios, hasta lo impensable, hasta lo inimaginable. También fue imputado como el armador de aquella estructura de soborno y extorsión que puso en práctica Odebrecht en República Dominicana y por la cual admitió haber pagado 184 millones de dólares en el acuerdo que hizo con el Ministerio Público en representación del Estado Dominicano. Pitaluga, un abogado notario cuyo único pecado fue servir de notario en una serie de contratos. Pero ¿cuál es la noticia? Que la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, el viernes, evacuó una sentencia descargando de toda responsabilidad penal y ordenando la devolución de los bienes decomisados o incautados a todos los implicados en aquel caso, que debe llenar de vergüenza no a la justicia dominicana. Cuando Yanalain Rodríguez, entonces Procurador General de la República, solicitó la imposición de medida de coerción y el Pleno de la Suprema Corte de Justicia había designado a la magistrada Miriam Germán Brito para que, como juez de la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, instruyera el caso y conociera la imposición de medida de coerción, ella se inhibió y le advirtió a la Procuraduría General de la República que ese expediente, lo que él estaba presentando, no tenía futuro, que era un expediente natimuerto, o sea, estaban haciendo muerto. Y aunque muchos de ellos guardaron prisión, estuvieron presos en prisión formal y en prisión domiciliaria, la verdad es que
Todo parece indicar que de los 14 implicados, empresarios, políticos, incluyendo y un abogado, recordemos que Temístocles Montaz era ministro de Hacienda y fue reducido a prisión sin ningún tipo de miramientos. Ese Díaz Rúa, el anterior era Ángel Rondón. Pero ¿qué pasó con todo esto? El 29 de mayo del 17, Jean Alain Rodríguez implicó a 14 hombres, empresarios, políticos y un ministro y a un abogado, como parte del entramado de corrupción de Odebrecht. Fueron detenidos inmediatamente 10 de los imputados. Además, la Procuraduría General solicitó a la Interpol la detención del ingeniero y funcionario Bernardo Castellanos de Moya, quien estaba en Panamá. Se solicitó al Congreso que levantara la inmunidad parlamentaria a 2 senadores oficialistas y a un diputado opositor. La Procuraduría solicitó ante la Suprema Corte de Justicia medida de coerción por 18 meses para que lo declaren caso complejo. El 7 de junio del 17, el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dictó prisión preventiva contra 10 implicados en el caso. Y Ángel Rondón, representante de Odebrecht en el país, recibió una medida de coerción de 12 meses, mientras que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, se le dictó 9 meses de prisión preventiva. Lo mismo para Conrado Pitalú Garceno, en tanto que para Temístocles Montaz, ministro de Turismo y exministro de Hacienda, y al ex senador Andrés Bautista y al ex diputado Rudy González se le dictaron 6 meses de prisión respectivamente. A los legisladores acusados, el senador por San Cristóbal, Tommy Galán, Julio César Valentín, senador por Santiago, y al diputado Alfredo Pacheco, se les impuso una fianza de 5 millones de pesos dominicanos, presentación periódica e impedimento de salida del país. ¿Qué ha pasado 7 años después? Que a la Suprema Corte de Justicia solo llegaron en calidad de condenados en primer grado y con sentencia ratificada por la Corte de Apelación del Distrito Nacional, llegaron Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa y el notario Pitaluga. Achu Vázquez fue el primero que fue beneficiado con un auto de no al lugar por el juez instructor. Todos vimos y sabíamos que la implicación de Achu Vázquez en aquel expediente, la implantación, no fue más que una grosería, que una necedad, que una gana de joder, porque Jean Alain, en su desesperación por construir su nombre, convertirse en el Bob Kennedy, no John F. Kennedy, sino el hermano, se veía y se pintaba como tal, y se imaginaba siendo el super procurador general de la República, para lo cual no escatimó dañar la vida a mucha gente y ni ningún tipo de recursos físicos o humanos y monetarios. Pues sembró allí a mansos y cimarrones. Luego Andrés Bautista fue absuelto y fueron unos tras otros saliendo de aquel caso que finalmente muere con la sentencia del pasado viernes, conocida el viernes, pero que fue del 20 y pico de julio del mes pasado. La Suprema Corte de Justicia declaró como inocentes por falta de pruebas a los últimos implicados en este caso. No pasó nada y todo quedó como un chisme de comadres. Mientras tanto, el Estado Dominicano perdió 92 millones de dólares que evidentemente fueron repartidos entre funcionarios corruptos del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y miembros de otras organizaciones políticas, entre periodistas, algunos ido al más allá a destiempo, otros andan por ahí viviendo vida de príncipes
exhibiendo riquezas asqueantes, asquerosas. Y Ángel Rondón, a quien no tengo el gusto de haber visto nunca en mi vida, ayer fue a la tumba de su hijo, perdió desgraciadamente en el proceso judicial, falleció un hijo que tenía afectado de salud. Y ayer, como tributo a su presunta inocencia o a su declarada inocencia, ya la justicia dijo que él es inocente. Que hay diferencia entre no culpable e inocente. El inocente es que no sabe. El no culpable es que no hubo manera de probarle. Por insuficiencia de pruebas. Ayer fue a la tumba de su hijo a llevarle el dispositivo de la sentencia que le devuelve la honorabilidad, que le devuelve la inocencia, que lo devuelve a la sociedad como un hombre impoluto. Lo mismo pasa con Díaz Rúa, solo que aquel no fue a la tumba de nadie porque tiene otro estilo. ¿Y el país? Por ejemplo, Víctor Díaz Rúa, esa es la imagen enternecedora, estremecedora, de Ángel Rondón mostrándole en el lugar donde yacen los restos de su hijo, penosamente, el dispositivo de la sentencia. A ver cómo se llamaba el pobre muchacho. Ángel, se llamaba igual que él, Ángel Rondón, alias Yutico. Murió muy joven, apenas 18 años. ¿Nos alegramos por Ángel Rondón o nos entristecemos por el país? ¿Admite un hombre, un ser humano, ser culpable de algo pura y simplemente porque alguien quiera o por la presión social? No. Todo aquel que tiene el conocimiento mínimo de cómo actúan los criminales y la convicción del criminal sabe que aún sabiéndose culpable en su interior, que aún no pudiendo mirarle a los ojos a los demás, él entiende y asume que lo que hizo es correcto. Una vez me regalaron un libro que me resistí a leer y muchos años después me encontré con el libro ya desvencijado, medio podrido, deshecho. Pero había una parte del libro que se salvó de la inclemencia del tiempo y del abandono. Y allí está plasmada la vida de Dos Pistolas Crawler. Ojalá lo consiga, una imagen por favor, Mario. Dos Pistolas Crawler. Y aquel libro que me negué a leer porque yo no leo libros recetarios. Yo no he leído Piense y hágase rico, yo no he leído de que quién me robó el sueño o mi queso. Yo nunca he leído nada de esas vainas porque entiendo que eso no es literatura. Y que aquellos que han sido geniales escribiendo o titulando aquellos libros, sí se han hecho ricos con la inocencia de los otros, sus lectores, que creen que se van a hacer ricos leyendo lo que a alguien se le ocurrió para hacerse rico. Pues aquel libro que no he leído y que se titula Cómo ganar amigos e influir sobre los demás, me perdonan los editores y el dueño del libro, yo nunca lo he leído. Ni siquiera recuerdo quién me los regaló. Pero de aquello que se salvó, pude leer, tal vez como un tributo a la memoria o a la buena intención de quien me lo regaló, que por Dios que no sé quién me lo regaló, no recuerdo. Pues me encontré con la vida de Dos Pistolas Crawler. Dos Pistolas Crawler fue un asesino en serie en Estados Unidos
que a su primera víctima fue un agente de la policía, que él estaba mal estacionado y aquel policía fue y le tocó el cristal de su vehículo para que se estacionara bien o se moviera del lugar. Pues Dos Pistolas Crawler andaba con un Magnum y le dio 2 balazos en el pecho a aquel policía inocente que le molestó la paz. Pues a partir de ese momento se convirtió en un asesino serial, Dos Pistolas Crawler. Y ya ante el juez, cuando con el tiempo logró pudo haber sido reducido y llevado a la justicia, pues Dos Pistolas Crawler culpaba a aquel policía que aquella noche fue de insolente a tocarle la ventanilla de su vehículo donde Dos Pistolas Crawler estaba estacionado conversando con su novia. Y aquel policía fue a importunarle su paz, su idilio. Y el culpable de que Dos Pistolas Crawler se convirtiera en un asesino serial no era Dos Pistolas Crawler. Según Dos Pistolas Crawler, el culpable fue aquel policía, su primera víctima. No tengo intención de otorgar, ni puedo, papeles de buena conducta a nadie. La sociedad díscola, presa de la desidia, la indiferencia y del no me importa, ve estas cosas como parte del sainet, de la farándula y de una justicia que se arrastra a veces, que se mete en los albañales otras, que ha perdido la dignidad, la vergüenza, que se ha quitado la venda y muchas veces hasta aquella túnica cuasi transparente con que Temis se exhibía y se ha exhibido en los grandes escenarios del ejercicio de la justicia. Los jueces no son corruptos, los jueces son sinvergüenzas. El Ministerio Público no es corrupto, el Ministerio Público es sinvergüenza, ejercido de manera temeraria e infeliz por gentuza a la que hay que llamarle magistrados cuando están sentados detrás de un escritorio con un bolígrafo en la mano o una computadora prendida, donde hacen lo que les da su voluntad y cuando le da la voluntad y como les dé la voluntad. El caso de Odebrecht perimió en la justicia dominicana, no ha perimido, fue bendecido, santificado y ninguno son corruptos. Hay que pedirle disculpa a los imputados. Pero el único responsable de que no se haya podido hacer justicia con ese caso se llama, desgraciadamente, es otra medalla de honor para Jean Alain Rodríguez. Otra medalla de honor para ese sinvergüenza, para ese individuo que dirigió personalmente la construcción de aquel expediente y la investigación de aquel expediente que finalmente murió sin pena ni gloria para la sociedad dominicana y para la justicia dominicana. Que Dios nos tome confesado. La impunidad se negoció y la impunidad se impuso. Nos vemos en breve para seguir hablando de otros temas menos desgraciados probablemente. No le cambie, esto es en vivo hasta las 6 en el canal 6. Aquí estoy, con todo menos con miedo.